diu Llums i ombres de l'educació pública com a element transformador. La Paula Blum és mestra de primària en una escola pública de Madrid. Ella es defineix com a investigadora de dissidències enfront de la innovació pedagògica. També té un màster en Memòria i Crítica de l'Educació i és doctoranda a la Universitat Autònoma de Madrid. Està treballant en la seva tesi i té per nom Dissidències enfront de l'imperatiu innovador als centres públics d'infantil i primària. Probablement molta gent d'ací la coneixereu per les seves encertades publicacions en xarxes socials o per seus articles en mitjans com el Diari de l'Educació, on escriu reflexions com aquestes. Per exemple, sabeu aquesta gent que diu que es que la vida adulta sería mucho más sencilla si se enseñase esto en la escuela. Y ella dice, ¿se imaginarán la escuela como un lugar en el que conviven personas pequeñas dispuestas a absorber como esponjitas todo aquello que queremos arrojarles en un intento de prepararlas para lanzarse a un mundo repleto de oportunidades que serán solo para quienes puedan alcanzarlas gracias a su preparación? ¿O sabrán que la escuela es un lugar en el que conviven personas pequeñas y mayores conscientes de las limitaciones que les afectan, todas ellas atravesadas por las violencias estructurales del sistema y cuyos sufrimientos afloran cuando les das una bola de Navidad en blanco para que la rellenen? Y claro, ellas preguntan, ¿no?, que cómo le vamos a enseñar a un alumno a quien el banco acaba de desahuciar su casa a pedir una hipoteca. ¿Cómo van a llevar las maestras de las escuelas cercanas a la Cañada Real, que lleva 2 años sin electricidad, una factura de la luz? Para aprender a leerla, dicen, para esas familias, para sus hijos e hijas, la lectura es fácil, son solo 2 palabras, sin servicio. ¿Cómo voy a enseñar finanzas a unos niños y niñas que no saben si sus madres podrán llegar a final de mes? ¿Cómo les voy a dar estrategias para administrar un sueldo que no llega al mínimo interprofesional? ¿Cómo voy a hablar de meditar a familias que viven en una habitación en un piso compartido conteniendo la ansiedad a base de medicación mientras esperan un permiso de residencia que no saben si llegará? La escuela, diu la Paula, no debe enseñar a integrarse, a adaptarse ni a someterse a las violencias de un sistema que no acepta alternativas ni fugas en sus filas, sino esa base de invisibilizar, renombrar o edulcorar las opresiones. La escuela debe, precisamente, facilitar la organización colectiva para confrontar todas esas violencias estructurales que mantienen las desigualdades a perpetuidad, haciendo ver que el sacrificio de unos vale más que el de los otros o que el trabajo dura lo que por sí mismo tiene como resultado el triunfo. I això és només el que ha escrit en un article, per tant ja teniu un tast i ara anem a gaudir molt més de la Paula. Qué de cosas he escrito y qué pocas comas he puesto. Estaba leyéndola y de pobrecito Salvador, qué mal, escribir sin comas. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, y gracias por invitarme, qué gusto estar aquí, qué bien han estado los talleres y qué pena poder ir solamente a uno. Y bueno, voy a usar el micrófono porque para la grabación es un poco mejor, espero no interferir en el altavoz y que no nos quedemos sordas. Y bueno, cuando hablaba con Jorge sobre cómo titular un poco, cómo hablar de la escuela pública, porque las maestras normalmente no hablamos de la escuela, hablamos entre nosotras, hablamos en el patio, hablamos en la sala de profes, pero no hablamos para nadie que no sean nuestros alumnos y alumnas. No hay maestras en la universidad, no hay maestras en los premios para maestras, salvo las maestras nominadas, no hay maestras en los medios de comunicación. Algún maestro sí, pero muy pocas maestras, pese a que somos casi el 97% de las trabajadoras de la educación. Esto no es un dato que me he sacado de aquí, es que estoy justamente en un estudio sobre esto. Y normalmente las maestras solamente hablamos como maestras de lo que hacemos en las aulas, ¿no? Pero no como nada más. Entonces, hacer una crítica a la escuela pública, que ya es un sacrilegio porque hay muchas críticas a la escuela pública, parece que da como angustia. Y luego esta parte del elemento transformador a mí me da como un poco sarpullido. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poco de esto. Me gustaría dejarlo un ratillo para reflexiones, comentarios, así que bueno, no hablar solo yo. Es como la gente que habla de innovación y da una charla de 1 hora. No, a los chavales, las chavalas tienen que hablar, el alumnado tiene que participar. Todo esto es una charla donde solo habla el ponente, ¿no? Pues bueno, bienvenidas las contradicciones. Bueno, lo primero, yo tengo un nombre que no es Paula Blum. Paula Blum es mi nombre en las redes sociales, pero normalmente no escribo mi nombre porque soy maestra de la escuela pública. Y esto podría parecer una contradicción, pero en realidad trabajar para el sistema público de educación es someterse a los principios del sistema público de educación, y a mí
Me ha traído muchas alegrías y muchas angustias también, que a lo mejor cuando no grabemos, luego en la comida, pues a quien quiera se las cuento. Pero por alguna razón, pues no suelo escribir con mis apellidos. Para proteger a mis compañeras también y para poder decir cosas, aunque tampoco digo tantas, pero bueno, por si acaso. Soy maestra de primaria hace 15 años en una escuela pública, cuyo nombre nunca pongo porque es principio número 1, todas las escuelas públicas son escuelas públicas, que más da como se llame. Mi escuela pública no tiene nada, es lo mejor que tiene, no tiene nada interesante. Niños y niñas, maestras y familias, ni grandes proyectos, ni premios, ni programas. Acabamos de recibir estas pantallas. Lucía, que es mi compañera que ha venido conmigo de Madrid, me dice, estas son las que llevan tiempo. Nosotros hemos recibido esta semana y estamos como si, bueno, emocionadas, ¿no? Por eso no sabíamos usarlas. Y ya está, no tenemos nada especial y desde luego no es tan bonita como esta, que es preciosísima. Que muchas gracias, por cierto, por ofrecerse a organizarlo aquí. Hemos estado bicheando, es muy bonita esta escuela. La nuestra no. F. Desde hace 2 años estoy intentando investigar sobre posturas disidentes frente a la innovación, dificilísimo, me está costando un montón, puede que no termine nunca, en los centros públicos de infantil y primaria en la Universidad Autónoma. Y bueno, lo primero que me pregunté, y que me pregunto estando aquí, que me pregunté cuando hice la tesis y que me pregunté como maestra, es qué era la escuela pública, porque yo creo que no hay como un acuerdo ni teórico ni práctico acerca de lo que es la escuela pública. Hay muchos como lemas así grandes, ¿no? De todos, arroba, de para todos, arroba, pero hay como antes lo estaba hablando con algunas compañeras por la mañana, como que no queda muy claro qué es la escuela pública, ¿no? O qué implica o qué significa. De pronto pensamos que la escuela pública tiene una tendencia política, que es la que nosotras quisiéramos para la escuela pública, pero no siempre es. Pensamos que es un lugar para todos y todas, no es. Entonces, bueno, yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer y que yo como maestra y como investigadora me hago es ¿qué es la escuela pública? ¿O qué implica hoy la escuela pública? Dentro de todo este proceso de investigar sobre innovación, del que luego a lo mejor hablo un poquito, llegué a las escuelas en Lluita. Las escuelas en Lluita supongo que las conocéis, y si no las conocéis es interesante conocerlas, en Barcelona, entre los años 60 y 80, donde bueno, varias escuelas se agruparon, escuelas de familias obreras, buscando esta idea de escuela pública que nosotras creemos que es, pero que no es, común a todas las partes. Y dentro de sus manifiestos definieron lo que era escuela pública. Y me parece interesante, traigo como varias referencias, porque para mí esta es la definición de escuela pública, la que yo creo que es, y que seguramente nos compartía por muchas partes. No solo se pretende una plaza escolar gratuita, que estas gratuitas como la primera premisa de la escuela pública, que no es gratuita, por cierto. No es gratuita la escuela pública. A mí muchos niños y niñas me preguntan, ¿pero nosotros pagamos por estar aquí? ¿Nuestros padres pagan por estar aquí? ¿Nuestros padres te pagan? Bueno, primero flipan con que cobre. Esto no sé si os pasa. ¿Nunca os han preguntado qué trabajáis? Profe, ¿tú en qué trabajas? Y yo les digo, aquí. ¿Aquí? ¿Y qué haces? Pues dar clase. ¿Y te pagan? Pues sí, cuando te pagan, luego viene todo esto, ¿no? Pero preguntan si sus padres pagan, si sus madres pagan, si es gratuita. Yo les digo, no, la escuela pública no es gratuita, la escuela pública es el fruto de la contribución común, ¿no? Entonces, bueno, se refieren a un pago directo a una empresa, aunque hoy alguien me ha contado que aquí hay un modelo en el que una empresa puede financiar la construcción de una escuela pública. Me he quedado impresionada. Si luego alguien me quiere ampliar esto, me interesa un montón. Gratuita para los niños y un puesto de trabajo para los maestros. Profe, ¿en qué trabajas? Familias, que somos trabajadoras, que no somos parte de la familia, que esto, bueno, luego hablamos de la vocación, que es nuestro trabajo, sino que se defiende una enseñanza de calidad, segunda palabra clave, que también es interesante hablar de qué es calidad, que haga individuos críticos y no borregos, individuos creadores y solidarios, y además, y esto me parece interesante, lo más interesante, una enseñanza de clase por defender los intereses de la clase trabajadora, directa y expresamente. Y esto es un tercer principio del que hemos hablado un poco, yo he estado en el taller de memoria externa, sobre la neutralidad o sobre el posicionamiento, ¿no? Sobre el, oiga, ustedes, las compañeras decían en el taller, nos han quitado la financiación de un proyecto porque es
dicen que tiene contenido político. Gracias, porque justamente es esto, ¿no? La escuela pública tiene que defender los intereses de la clase trabajadora, pero no veladamente o por las esquinas, no, ayer también lo hablábamos, ¿no? Es este uno de los fines de la escuela pública. Entonces, yo creo que aquí está como resumido todo lo que es conflictivo ahora mismo en la escuela pública, el acceso a la escuela pública, el trabajo de los maestros y las maestras, la enseñanza de calidad y cómo la escuela pública contribuye o no a defender los intereses de la clase trabajadora. Por eso yo decía en este momento que estamos haciendo, leí hace poco a una persona en Twitter, mi fuente principal de información, no sé si es la vuestra, os la recomiendo, alguien que defendía un montón preparar como una especie de espacio físico de instalación en la escuela donde los niños iban a pedir un crédito. Yo decía, no lo puedo creer, ¿no? Entonces, bueno, unos hacen de banqueros y otros hacen de que vas a pedir un crédito y otros son las financieras y entonces organizas, ¿no? Yo decía, ¿con qué cara, ¿no? Tú llevas una factura a la clase o con qué cara tú diseñas un espacio de préstamo de bancos en una escuela, como por ejemplo esta escuela que está muy pegada a la Cañada Real otra vez, donde llevan 3 años sin luz. Esto no se puede hacer en una escuela pública, esto no es la escuela pública. Entonces, bueno, el primer punto es ¿qué es la escuela pública? ¿Y a qué nos dedicamos? Claro, dentro de la escuela pública obviamente hay muchas posibilidades si se piensa con la lógica que creemos común, creo compartida, de la escuela pública. Por ejemplo, ¿qué decimos, no? La escuela pública es un espacio para las familias del barrio. Para todas las familias del barrio podrían venir aquí, podrían encontrarse, sus hijos e hijas podrían estudiar juntos, están un mogollón de horas, no sé cuántas horas estáis aquí en el cole. Nuestra escuela pública abre a las 7 menos cuarto de la mañana y cierra a las 7:30 de la tarde. Y hay personas que están todo el rato, personas muy pequeñas que entran dormidas y dormidas se van, porque claro, no aguantan todo el turno del día. De 7 menos cuarto a 7:30. Las familias nos reclaman espacios de conciliación dentro de esto, ¿no? Por supuesto, bueno, y abre en julio y abre en agosto de 7 menos cuarto a 7:30 de la tarde. Entonces, ¿cuánto tiempo pasan en la escuela? Pues un mogollón, muchísimo, 12 horas. No todo el mundo, nosotras tampoco, por suerte, pero pasamos muchas horas. Y a priori, el mero hecho de compartir en un espacio podría ser un primer germen para una organización colectiva, ¿no? Todas las vecinas en el mismo espacio se juntan. Y luego que sean del mismo contexto, vecinos y vecinas del mismo contexto, también hace que los objetivos puedan ser comunes. Porque claro, todas convivimos en el mismo espacio, tenemos las mismas características, estamos determinadas por los mismos contextos. Esto es un potencial de la escuela pública en esta línea. Pero sin embargo, es una sombra también, es una dificultad, porque realmente en vuestras escuelas públicas están las familias del barrio de la escuela. ¿Sí? ¡Qué suerte! ¿No? Depende. Una parte. ¿Una parte que lo ha elegido o una parte que se lo han colocado? Depende. Hay que hablar plan de choque, muchas cosas. Que los recolocan. Claro. La libertad de elección. ¿Sabéis que Madrid es la ciudad de la libertad? Que venimos de la ciudad de la libertad. Si no lo sabéis, en Madrid puedes hacer cualquier cosa menos encontrar ex, dice la presidenta de nuestra comunidad, pero todo lo demás es full libertad. Pues dentro de la full libertad hay una ley de libertad de elección del centro educativo que permite, del centro educativo, del centro de salud, de casi todo, que permite que tú elijas el centro donde tú quieres llevar a tus hijos, ¿no? A tus hijas. Así esté muy muy lejos de tu casa, así haya que poner una ruta, así tenga que entrar a las 7 y salir a las 7, tú puedes elegir. Las maestras también podemos elegir. Esto es importante porque parece que son las familias, no, nosotras también tenemos bastante posibilidad de elegir. Y esto es la ley maestra, libertad de libertad de elección educativa. Y la ley, la libertad de elección de centros permite que este potencial de la escuela, de que las familias del entorno convivan, se convierta, que también lo decía una compañera antes, lo hemos hablado, en un elemento segregador. Porque claro, ¿todas las familias pueden elegir dónde escolarizan? No es una pregunta capciosa, lo pregunto en serio. No, yo creo que no. De hecho, existen los servicios de apoyo a la escolarización, no sé si aquí también los tenéis, a los que van las familias que no eligen.
y les dicen, pues tú vas a ir a este cole, ¿no? Que es el que tienes más cerca o es el que te corresponde porque no había plazas. Entonces hay ciertas familias que eligen con un sistema de puntos muy claro. Cerca de donde yo vivo en el centro de Madrid, hay una escuela que ha determinado como un punto extra para la elección, o sea, hay como unos puntos que vienen dados y luego unos puntos de libre elección de los centros para la elección. Pues ha determinado una línea en una calle, ¿no? O sea, aquí están los números pares y aquí están los números impares, pero de aquí hacia allá empieza una zona de Madrid que es se llama Entrevías, es la zona Baja Vallecas, y de aquí para acá oficinas y pisos de perrillas, como dicen los niños. Bueno, pues el punto que da la escuela para la elección es que vivas en el lado de los pisos. Así. ¿Qué pasó? Se denunciaron los vecinos, porque claro, los que se compraban un piso con visos de tener hijos, primero iban a los coles, veían los puntos de libre elección, después veían los pisos y después se lo compraban. Entonces, claro, estos pisos de aquí son más baratos que estos de aquí, entonces las familias se quejaron y dijeron, bueno, pues no lo hacemos así, por renta, que es lo que hacemos muchas escuelas, que haya más de 6.000 euros de renta entre los miembros adultos de la unidad familiar. Y hay puntos por esto, por vivir en este lado de la calle, por tener un precio, o sea, por tener una renta máxima, por tener muchos hijos, más de 3 o los que sean. Entonces, claro, incluso dentro del propio entorno, la ley de libertad de centro educativo permite que la escuela decida qué alumnado quiere que entre. O bueno, ya hemos visto cosas como un punto si tienes un hijo de altas capacidades, por ejemplo, ¿no? Pero no un punto si tienes un hijo TEA, salvo que tu centro sea preferente TEA. Entonces, esta libertad de elección de centros, que a priori el centro público podría abarcar a toda la gente de la comunidad, convierte a los centros en lugares para la competición. Estamos en las puertas abiertas. A mí me han salido canas que yo no tenía antes de conocer lo de las puertas abiertas. No sé si hacéis puertas abiertas para la matriculación. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Marketing. Marketing hecho por gente que no sabe de marketing. O sea, yo, por ejemplo. Pero en realidad es un sálvese, o sea, es marketing sí, pero es un sálvese quien pueda. ¿Cómo hacéis las puertas abiertas en vuestros centros? ¿Invitáis a merendar? ¿No? Pues si lo tenéis que hacer. Pues no se os va a quedar la gente, no se va a matricular. Vais variando pues te digo, ahí, yo te lo dejo ahí. Vais variando. Claro, en mi centro a veces se hace, por ejemplo, hasta hace un par de años se hacía después de las clases. Entonces llegaban los padres, madres, familias, sí, se daban un paseo por las instalaciones, luego iban, supuestamente iba a ir su criatura el año siguiente, ¿no? Sí. Les contábamos 4 trolas. Suena el micrófono cuando se dice una cosa. Esas, ha dicho no sé qué de unas trolas. Yo no lo he dicho. Les contábamos 4 trolas impuestas por el equipo directivo y se iban. Pero claro, eso implicaba que nosotros nos teníamos que ir del centro a las 7 o a las 8 de la tarde. Entonces, claro, como hubo quejas, más que por las trolas, por el horario. Muy mal. Porque con 2 meses de vacaciones yo no sé qué quejaste. Es que por un día que te quedes hasta las 7. Ya. Entonces, el año pasado se permitió que las familias entraran mientras nosotros dábamos clase. Entonces ese día nos pegábamos, nos castigábamos. Bueno, yo juego con mis amigas que son madres a que adivino lo que van a hacer en las puertas abiertas del cole al que vas. Entonces me cuentan 4 líneas del cole y le digo, te la van a hacer los niños. Van a recibir los niños de sexto una selección y te van a enseñar el cole. A otras les digo, vais a hacer un quizzes, un trivial. Y vais a hacer unas preguntas. A otras les digo, os van a invitar a merendar. Y fallo súper poco. Os invito a jugar a qué te van a contar en las puertas abiertas. Es interesante. Es todo lo que le criticamos a las escuelas privadas, pero por 5.000. Competición extrema, hablar mal de otras escuelas, consentir que nos traten mal, que nos hablen mal, que nos pregunten fuera de hora. Yo me iba ya con mi abrigo, pero entra una familia a preguntar por las puertas abiertas y claro, pasa, que te atiendo. Es tirar todo lo que hacemos todo el año para conseguir matrículas para un centro público que a priori debería ser el espacio del barrio, de los vecinos y las vecinas del barrio para escolarizarse. Que no lo vamos a heredar, eso también os lo digo. Siento romperos la ilusión, no lo vamos a heredar. Y luego, obviamente,
adiós a los objetivos comunes. Entre gente que ni siquiera convive en el mismo espacio, que no es del mismo entorno, no puede haber objetivos comunes, pero siempre hay alguien que tiene un objetivo común. Por ejemplo, Google tiene un objetivo común. Por ejemplo, Endesa tiene un objetivo común. En Madrid Endesa pega muy fuerte financiando programas de robótica y Retotech se llama. Ay, esto lo vais a hablar. Bueno, no le va a llegar a nadie. No me van a dar la acreditación digital si encima estoy criticando a Endesa. Claro, donde no hay... Todo el tiempo vivo así, con una psicosis. Donde... Jajajiji, pero es un hecho, es real, Aquí Repsol, bueno, a mí como Repsol no me financia nada, pues Repsol entonces. Claro, donde no hay objetivos comunes, ni lógicas comunes, ni luchas comunes, entonces hay un espacio amplísimo que conserva todo eso de mucha gente pasando mucho tiempo y conviviendo muchas horas, teniendo objetivos que te puede imponer otra, porque como no tenemos objetivos propios, asumimos los objetivos de otra persona, de otra empresa o de otra entidad. Por otro lado, también nos gusta mucho esto de decir, bueno, independientemente de las condiciones materiales de vida, todos los niños y niñas tienen derecho a aprender y la escuela pública les puede enseñar, ¿no? Porque a la escuela, esto es como que estamos volviendo al terraplanismo un poco, pero me da como vergüenza decir que a la escuela se va a aprender. Estamos de acuerdo por lo menos en esto, ¿no? Vale. No he oído un acuerdo unánime, pero no hace falta que contestéis ahora. La escuela se va a aprender y no miro por aquí, luego si no... Estas condiciones, las condiciones de los niños y niñas a priori no deberían influir en su derecho de aprender, ¿no? Y además de recibir una enseñanza de calidad, no una enseñanza de, bueno, pobrecicos, como no tienen, pues les damos 4 cosas para que sobrevivan. Esta condescendencia que me pone de los nervios. Como tenemos lo que tenemos, eso en nuestra escuela se escucha a veces. Tenemos lo que tenemos, como diciendo, hacemos lo que podemos, ¿no? Y con esto vamos cada vez reduciendo y reduciendo porque tenemos lo que tenemos. Esto también influye en la dignidad de la enseñanza, porque estamos de acuerdo, bueno, es que no lo voy ni a preguntar si los maestros y las maestras enseñamos, acompañamos, estamos al lado o qué hacemos. Los maestros y las maestras somos trabajadoras, no somos seres de luz, los niños tampoco son seres de luz, no somos monjas ni curas, personas a quienes se asocia el contexto vocación, no somos personas voluntarias. Podríamos hacer voluntariado, pero aquí estamos como trabajadoras y asistimos a la escuela para ejercer nuestra actividad profesional. Y sí, nos pagan. Mucho, poco más bien. Pero a los niños y las niñas les sorprende, a sus familias también a veces les sorprende. Pero somos trabajadores. La vocación, yo no discuto que se pueda tener vocación o no, que se puede ser un gran maestro sin vocación. Bueno, esto también lo podríamos debatir, y un mal maestro con vocación. Pero nosotros somos trabajadoras, no estamos allí para poner nuestro cuerpo y nuestro alma al servicio de un proyecto educativo. Claro, esto en la escuela pública es más factible que en las escuelas privadas, o podría parecer, ¿no? Donde a lo mejor hay un ideario concreto sobre una forma de vida que tienes que respetar, o tienes que ir los fines de semana, o tienes que hacer cosas a nivel voluntario. En la escuela pública, en principio, estamos a salvo de esto. Vamos, trabajamos y con las mismas nos volvemos. Mucha gente, hace poco pregunté ¿por qué la gente se metía al magisterio? ¿Por qué estudiaba el magisterio? Un montón de gente contestó por las condiciones laborales y hubo una revuelta allí. ¿Cómo puede ser? Así van las escuelas. Y yo decía, pero la gente... O sea, ¿por qué un notario estudia notaría? Porque tiene una vocación en su corazón, en lo más profundo de su corazón, de cambiar... No sé muy bien lo que hacen los notarios, la verdad, pero de dar fe, cobrar. Yo desde pequeña supe que quería dar fe a lo que sea. Y entonces es algo que atraviesa todo lo que hago, que me mueve en el corazón, que lo haría sin cobrar, porque, cómo no, es que lo necesito, ¿no? Forma parte de mí. De las maestras espera esto. Yo hago un ejercicio hace tiempo que es cuando me presento no decir que soy maestra, decir otras cosas, que soy virgo, zurda, miope. Es verdad. Y además, me llamo Paula, soy maestra, y alguien ya te va a colocar en un lugar, ¿no? Y no es el de que tengas mucho dinero, como los notarios. Entonces, esperar de las maestras que tengamos toda nuestra vida girando alrededor de la docencia de los maestros, como si fuese algo que nos atraviesa el corazón, que a lo mejor nos atraviesa. Pero esperar que siempre sea así indignificar la profesión. Entonces, claro, dentro del valor de aprender, ¿qué nos está ocurriendo? También lo está hablando esta mañana, está guay pensar que todos los niños y niñas reciban una educación de calidad independientemente de su contexto, pero la realidad es que nos colocan
todo lo complejo de este mundo, en la confianza además de que la escuela pueda resolver conflictos estructurales que como sociedad no hemos sabido resolver. O sea, de pronto la gente quiere que los niños y las niñas no estén exentos de comentarios racistas. Eso no va a pasar. O sea, la escuela no es al margen, la escuela es un espacio de la sociedad. Si en la sociedad hay una cosa, la escuela se reproduce. Y no porque la escuela necesariamente sea reproductora, aunque lo reproduzca, sino porque no está fuera del sistema, ni lo puede estar. Es imposible. Entonces, nos colocan todo eso que como sociedad no hemos sido capaces ni de mirar a veces, nos lo escriben en una ley y no nos dan los medios. Y cuando obviamente fracasamos, claro, como no vamos a fracasar, nos dicen que es que no tenemos vocación, que es que no lo estamos haciendo bien. Claro, ¿cómo no va a haber segregación en la escuela? Es que no puede no haberla. Si tenemos la lógica clientelar de la libertad de elección de centros, los centros gueto con toda su segregación correspondiente, 0 recursos, y el único estímulo de que esto nos atraviese el corazón y cambiemos nuestra vida por resolver lo que la sociedad no puede resolver, claro que las escuelas públicas pasan a ser espacios donde lo personal y lo profesional está desdibujado, donde al final somos trabajadoras sin identidad y la única identidad que se nos da es la de la feminización del magisterio. Somos personas tiernas, amables. A veces te gustarán mucho los niños. A mí me da como angustia esa expresión. Es como si yo le digo a alguien, ¿te gustarán mucho los enfermos? ¿O te gustarán mucho...? Claro, imaginaos que... ¿Dónde trabajas tú? Pues yo soy vigilante en Alcalá Meco. ¿Te encantarán los presos? ¿No? ¿No os parece? ¿Te gustarán los abuelos si trabajas con abuelos? A mí me da como angustia esta parte. Se espera de nosotras neutralidad. No podemos decir que tenemos una perspectiva militante en la escuela, porque la política debe estar fuera de la escuela tiene que ser neutra. Se nos dice que tenemos que cuidar. Cuando ya no podemos hacer todo lo que tenemos que hacer, nos dicen que es que entonces no cuidamos a los alumnos, a las alumnas. Se nos dice que tenemos que amar incondicionalmente la profesión. Si lo hacemos mal es porque no estamos queriendo a los niños, a las niñas, no nos gustan los niños, entonces también eso suena como extraño. Y nos privan de ser trabajadoras técnicas con una formación como nos corresponde, con una vocación política, si acaso, con un espacio en el que militamos y con un lugar como profesionales. Y no solo eso, sino que una de las grandes luchas de la escuela pública, una de las grandes luces, de la escuela pública, que podría ser permitir colectivizar luchas que nos afectan estructuralmente, porque se supone que somos personas, como estamos en el mismo contexto, que compartimos condición de clase o vivencias similares, tenemos orígenes parecidos, y que además se ha de respetar nuestra diferencia individual, ¿no? El lugar donde venimos, a dónde vamos, que se entiende nuestro contexto y que nos podemos apoyar mutuamente dentro de las luchas que nos atraviesan, se convierte en un espacio de polarización social, evidentemente donde hay coles gueto y coles no gueto, hay enfrentamiento, no puede ser de otra forma. Entran mitos como el del esfuerzo, no llegas porque no te esfuerzas, no lo consigues porque no haces méritos. Muy bien hecha, repito. Y los patrones de éxito se convierten en patrones propios. A mí esto me apena muchísimo. Escuelas los maestros optando a premios individuales, al trabajo individual. Pero ¿cómo puede ser posible? ¿Esto cómo se puede permitir? Peor, familias nominando a maestros que se esfuerzan especialmente, que tienen mejores resultados, reconocimientos de la administración en términos económicos, al trabajo individual, cuando eso es contrario a la propia escuela pública. Ayer hablábamos de Esto no es Suecia, la serie. ¿Habéis visto Esto no es Suecia, no? Bueno, hay que venir con los deberes hechos. Yo también, nosotros también lo hemos visto. A mí, una de las cosas que me apenaron mucho de la serie... O sea, me apenaron dos cosas, me apenaron muchas, pero especialmente. ¿Recordáis? No siento hacer spoiler a quien no la ha terminado de ver, pero las familias se reúnen en una casa, esto ya os lo voy a estropear, se reúnen en casa de una para hablar de sus dramas. Y son todas familias de la escuela del pueblo, que solo hay una, o por lo menos sale una en la serie. Y sin embargo, nunca se reúnen en la escuela. Bueno, hay una escena de Lampa o la AFA allí reunida que me da, ¿no? Pero comparten como
como sus preocupaciones, sus miedos, sus traumas, en una casa ahí como medio de noche, medio escondidas, donde nadie les ve, ¿no? Cuando están todo el día metidos en la escuela. Y la única vez que inciden en la escuela es para quitar un tronco del patio, que encima la hija de una o sea, la madre piensa que está en peligro, ¿no? Ni siquiera es como un problema de todas las partes. Está como guay representado en esa serie. Al final no ocupamos el espacio de la escuela para una lucha colectiva. Estamos ocupando para yo como maestra mi premio, mi reconocimiento, mi sueldo que suba, como familia mi hijo, sus notas, mi espacio en el AMPA, si es que puedo estar en el AMPA. Habría mucho que hablar de las AFAS también en muchos coles, quienes tienen posibilidad de participar en las AFAS tomando decisiones como familias. Y luego el hecho de que los medios sean tan sumamente precarios nos hace asumir naturalmente la competición. Esto que intentamos que entre los niños y niñas no ocurra, al final nos sometemos a ello, porque si hay muy poco, bueno, salen 1.000 euros de subvención, nos matamos todas, hacemos un proyecto que sea mentira, qué maldad, lo presentamos con riesgo. Esto lo hacen, menos mal que han llegado las inteligencias artificiales a hacernos esta parte. Hay otra vez la grabación. Bueno, las inteligencias artificiales escriben proyectos, esto lo sabemos, ¿no? Estamos todo el día como optando a que nos den 4 duros, optando a que nos pongan un recurso pequeño, porque al final queremos tener más que la escuela de al lado, porque como maestras queremos tener más reconocimiento que la de al lado, porque los niños al final compiten, porque están viendo en su propia escuela lo que es la vida, ¿no? Nuestros pobrecitos, a veces vemos unos niños todos repeinados y apañados pasar por la calle y los niños dicen, mira, esos son del titititi, y le ponen el nombre de la escuela, ¿no? Y no se ven como iguales, ¿no? Esos que van tan apañados, sabemos de qué escuela vienen, niños muy pequeñitos. Al final, muchas familias, cuando vienen las puertas abiertas, dicen, creo que lo he puesto después, cuando vamos hablando, porque hacemos paseos por el cole, ¿no? Me dicen frases estas de, no, si está muy bien que los niños y niñas se muevan libremente por la escuela, porque todo el mundo sabe, ¿no? Donde empieza mi libertad, donde empieza mi libertad termina la tuya, donde termina la mía, tengo un lío yo. Donde termina la libertad de uno empieza la libertad de otro. Y yo siempre digo, no, la libertad no es algo unívoco. Si no tenemos todas, espacio de libertad no lo tiene nadie. Y me miran así como diciendo, ¿qué dice? Y yo me callo, la verdad, porque es puertas abiertas y digo, la directora me va a cortar el cuello. Pero al final tiene que ver con o lo tengo yo o lo tiene ella, entonces lo quiero yo para mí, ¿no? Mi espacio de libertad, mi posibilidad de progresar. No estamos pensando en, no, hay que exigir que todas lo tengamos, que todas las escuelas tengamos recursos, que todas las maestras seamos reconocidas y que todos los niños y niñas tengan medios. Conclusión, todas las maestras tenemos tirones aquí, salimos del colegio así, nos duele aquí, estamos hechas polvo. Entonces, después de este drama, ¿qué posibilidades transformadoras ofrece la escuela pública? Pues no sé qué deciros, la verdad. Lo primero porque es necesario que acordemos qué entendemos por transformar. Habría que preguntarle a vuestro gobierno o al nuestro qué es transformar, porque nos van a decir que la escuela es transformadora. Bueno, nunca se ha dicho que la escuela pública no lo sea, ¿eh? La escuela pública siempre ha sido transformadora, pero ¿qué es transformar? Todo el mundo estamos pensando en la misma idea de transformar y queremos transformar lo mismo. Transformar significa cambiar de forma. ¿Cambiar de forma es suficiente para cambiar el fondo? ¿O a lo mejor la forma no es lo más importante y tenemos que ir al fondo? Luego, la escuela no es algo unívoco. La idea de escuela ha cambiado mucho y tenemos que volver a acordar cuáles son los fines de la escuela y cuáles son las posibilidades. Hay una vida más allá de la metodología, os lo prometo. No sé qué metodología usáis. No sé si usáis alguna, no me lo digáis, prefiero conoceros así sin saber. Pero hay una vida después de la metodología, de verdad. La pedagogía no es solo metodología y recursos y organización del espacio, que es muy importante. Y luego, hay como un conflicto grande de intereses en torno a la escuela, porque que todo el mundo quiere apropiarse del espacio escolar es por el potencial productivo de la escuela. Entonces, a veces vamos como pollos sin cabeza, con esta idea de transformar y hacer cosas nuevas, y hacemos las mismas que hacíamos y también las mismas cosas nuevas, ¿no? Entonces hacemos el doble de cosas, porque vamos corriendo para todo. Y no nos paramos a pensar, bueno, o a lo mejor si os paráis a pensar, no lo sé, ¿no? Pero ¿con quién nos queremos aliar? ¿Con quién queremos trabajar? O sea, la urgencia, ¿hasta dónde nos lleva a veces a dar pasos de los que nos podemos desdecir? ¿Qué es lo que tiene que hacer la escuela? ¿Educar? Educan en casa y en la escuela formamos, educamos en la escuela y en la casa también y además formamos, somos un espacio de instrucción.
¿Es la instrucción propia de la educación? Que esto nunca se sabe. Para mí, los antes de nada tienen que ver con estas 4 cosas. Lo primero, con la apropiación del espacio escolar. El espacio escolar es un espacio con mucho potencial organizador, de encuentro. Esto va en contra de la libertad de elección de centros. Pero la escuela es un espacio, esto no se nos puede perder. También en el taller de memoria hemos hablado de ocupar los espacios. Después, la escuela está muy inmersa en los cómo, pero la escuela tiene que preguntarse y nos tenemos que preguntar ¿para qué? O sea, por favor, esta locura del cómo trabajamos, con qué recursos, en qué tiempos, con qué métodos, esto es antiguo, esto es nuevo, esto es innovador, esto no es innovador. Eso es tiempo en el que no estamos pensando ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo las cosas que hacemos? A lo mejor tenéis para qué es claros, ojalá que sí. Pero cuando no se tienen, ¿hacia dónde vamos? Entonces, ¿quién marca el rumbo de hacia dónde vamos? Después, abrazar opciones individuales o el éxito de unos pocos es negar a la escuela pública su función principal. Es mi libertad empieza cuando termina la del de enfrente, no, por Dios. Mi libertad empieza cuando empieza la libertad conquistada de todas, y si no, no es una libertad. Y pues, tendencia a la neutralidad es fuerte, ¿no? La tendencia a apartarnos, a no reconocernos cuando nos posicionamos. Y además se espera de nosotras que no lo hagamos. Pero una escuela sin posicionamiento no es una escuela neutra. Una escuela sin posicionamiento es una escuela que legitima otros posicionamientos que permean dentro de la escuela. Por tanto, y este es manifiesto de una de las escuelas en lucha, escuelas en lluita de la escuela Soler, hablamos de una escuela en la que me paro en la tercera línea, en la que, aparte de los valores y la transmisión de la cultura, hablemos del espíritu crítico, del interés por aprender, de respetar la personalidad de los alumnos y alumnas. Esto no está en cuestión, de respetar su evolución madurativa, su entorno social, pero hablamos de una escuela que no seleccione, de una escuela que esté atenta a los problemas de marginación, que esté abierta a su entorno y donde la actividad escolar no se reduzca al horario oficial ni al espacio físico de la escuela, sino que la escuela sea el barrio, que el barrio sea la escuela. Para eso tiene que estar representada, y que los requisitos para la transformación impliquen, esto es lo que demandaban las familias de las escuelas en lucha, ¿no? Como estos 3 principios. Primero, la escuela no es un parking de niños. Siento romperos esta ilusión también, aunque estén 12 horas allí. La escuela es gratuita para las familias, pero construida con el esfuerzo colectivo. La escuela ha de ser construida conjuntamente con familias, maestros y niños. Para esto tenemos que trabajar muy fuerte. Ya veo la cara de familias. Cualquiera trabaja. Las familias de mi cole tampoco me quieren mucho, no penséis. Pero tenemos que trabajar para ocupar el espacio con las familias en la escuela y con los niños y niñas. Si no, no vamos a ir a ningún sitio. Sin las familias no vamos a ir a ningún sitio. Sin las maestras tampoco y sin los niños tampoco. Y por último, un apoyo mutuo, familias, maestros, cuando todos garantizamos lo anterior. Es decir, que nuestro punto no es que los niños, los maestros se lleven premios, ni que las familias elijan centros, ni que los niños saquen buenas notas, sino que todas las partes estemos a una en esto, en que la escuela no sea un parking para los niños, que la escuela sea un espacio para la emancipación y el aprendizaje, que la escuela no sea un negocio, la escuela es un negocio, ¿cómo vamos a hacer que no? Y que sea gestionada conjuntamente por todas las partes. Para eso, mirad qué foto más bonita de nuestros niños y niñas. Estos son niños y niñas de mi cole. Fijaos lo que es la vida, también os voy a decir la verdad. Pensaréis, ¿en qué momento creéis que les hemos hecho esa foto? Esa foto se la he hecho yo. ¿En qué momento creéis que les he hecho esa foto? ¿Qué estaba pasando antes de que ocurriese eso? Eso que se ve ahí. ¿O dónde están o qué están haciendo? Una excursión. ¿Y por qué van de la mano? Son los de la niña y el niño de los exteriores tienen como 12 años y la cría que está en el medio tiene 8. Seguridad. Una manifestación. Es una manifestación. Y iba yo con los niños. No, hombre. No se puede hacer eso. Toda la comunidad. De toda la comunidad. ¿Cómo puedo usar yo esta foto si quiero, si se la pongo en las puertas abiertas a las familias de mi escuela? ¿Qué les puedo decir de la escuela?
¿Eh? Bueno, os puedo decir, es una escuela súper autónoma, los niños van y vienen solos, y se encuentran por la calle, se ayudan, se apoyan. Vale, ¿qué más les puedo decir de esta foto? Que están protegidos, que los mayores cuidan a los pequeños. Los mayores cuidan a los pequeños. Esto es muy scout. Yo no he sido scout nunca, pero sé que hay una cosa de estas de los mayores con los pequeños. Vale, los mayores protegen a los pequeños, no están nunca solos, se apoyan, trabajan en equipo. Esta foto, que a mí me gusta muchísimo, porque además quiero mucho a estos críos, que yo he usado para ilustrar que cada persona ocupe su lugar en la escuela, que sepa cuáles son sus capacidades, sus posibilidades, que las personas tratadas no seamos, las personas trabajadoras no seamos tratadas como feligresas, que reapropiemos el espacio, que nos preguntemos a quién beneficia cada cosa. Estos niños y niñas cogen a esta niña pequeña, los dos compañeros de fuera, porque tenía una ampolla. O sea, esto es una excursión. Y habíamos andado un montón y la niña tenía una ampolla y iba andando así. Y entonces los dos compañeros la cogieron porque literalmente la cría, que tiene el piececito de la izquierda como así, no lo podía apoyar. Sacar de la escuela descontextualizadas las imágenes y las ideas y usarlas para vender la escuela también tiene que ver con el uso del espacio. Pero en este caso os voy a contar la realidad. Me gusta esta foto. Pero bueno, efectivamente podría vender toda una historia. Esto es muy la lógica individual de la escuela, cuando la realidad que hay detrás de esto es otra. Alguien ha hablado antes en el taller de la impermeabilidad, de cómo permean las lógicas de las empresas a la escuela. A esto es importante cerrarse. Cuidado con no ser una isla, pero para eso aliarse con quien no conviene. Cuidado con no hacer autocrítica, que es súper interesante y necesaria. Y cuidado con romantizar los cuidados. Está muy bien que las maestras tengamos una vinculación emocional con los niños y niñas, que acompañemos su proceso, que estemos como parte de la familia. Eso no implica dejarnos maltratar. ¿Esto lo tenemos más o menos claro? ¿Tenéis ansiedad por culpa del trabajo? ¿Depresión? ¿Tirones? ¿Dolores? ¿Habéis estado enfermas sin cogeros una baja? ¿Afónicas? ¿Virus? ¿Tripa? ¿Garganta? ¿Y habéis ido a trabajar? Ok. Bueno, hemos llegado hasta aquí sin hablar de innovación. ¿Qué onda con la innovación? ¿Qué opináis? Mentira. Yo tenía unos niños que en una clase que yo iba a empezar a hablar y me decían mentira antes de empezar a hablar, y yo decía mentira, ¿de qué? Sí. Os cuento una cosa, mentira. ¿Mentira qué? ¿Qué? ¿La digitalización qué? Aquí tenéis pizarra como vais, Bueno, libros de texto. Libros de texto sí, libros de texto no. Bueno, vale. Normativa, currículo, ¿qué? Muy mal. Mentira. Bueno, escribir a mano sí o escribir a mano no. Os he puesto 4 demonios, no me podéis a ninguno de decir algo. Escribir a mano sí. Esto me abraza el alma. Que esto nos preguntemos, ¿digitalización sí o no? Cuando es el centro de la inversión y no sabemos qué decir o no nos atrevemos. Preguntamos por el propio material y no sabemos. Tú sí, tú es clarísimo. Ella sí que está diciendo. Hablamos del currículo, que es lo que nos vertebra y no tenemos claro, pero que escribir a mano es necesario, eso nos ha puesto en común a todas. Esto me alegra de verdad. Bueno, de innovación tengo poco que decir porque no la entiendo muy bien. Os confieso. Resulta que llevo 2 años intentando saber qué significa innovar, pues no lo he conseguido todavía. Estoy un poco frustrada, os he de decir. Parece ser que innovar significa mejorar. ¿Estáis de acuerdo? No, a veces. ¿Un sinónimo que me podáis dar de innovar? Rentabilidad, ¿no? Vale. Para alguien que no está aquí o no sabe. La administración y sus amigos. ¿Vale? ¿El qué? Todo ligado. Vale. Innovar significa rentabilizar. ¿Alguna idea más? Lavado de cara. ¿Tipo higiene? Higiene poco profunda. No podríamos decir skincare, no. Perfecto. Yo te diría que... Marketing. Yo te
ya que innovar sería adaptarse a los tiempos siempre que fuera necesario. Adaptarse a los tiempos siempre que fuera necesario. Hay ideas que antes eran hegemónicas en la sociedad. Sí. O no teníamos un dato o no teníamos un conocimiento sobre X tema, o siquiera sabíamos de la existencia de otros planetas. ¿Me explico? Sí, sí. Y estoy convencido de que la física ahora no se enseña de la manera que se enseñaba en el siglo XVI. Yo también creo que es imposible no innovar en esos términos, ¿eh? Que innova todo el mundo. O sea, solamente no pegar cuando antes se pegaba ya es... Exacto. Por eso digo que... ¿Verdad? Oye, es verdad, antes... ¿No os han dicho tampoco los niños? A mí los niños me dicen, profe, ¿sabes que antes a mi madre y a mi abuela le pegaban? Y tú no. Innovar. Lo digo en serio, ¿eh? Si es un cambio de mentalidad, de perspectiva y de práctica, innovación. A lo mejor me tengo que coger algún apunte de esto para luego añadirlo. Bueno, sabed que he hecho este trabajo, diseñar la red nomológica de innovación, es decir, los términos que académicamente más veces se asocian en los grandes buscadores a innovación. Son 4, quizás sorprenda. Os pongo resultados de Google Scholar, que es como el buscador más amplio de artículos relacionados con, pero hay otros buscadores. Si algún día acabo la tesis, os los enseñaré. Mejora es la que más aparece, 1.800.000 veces. Aprox. Mejora va con innovación en el título y en el contenido. Cambio, 1.450.000 veces. Transformación, 1.130.000. Y renovación, que es una palabra con mucha tradición histórica y pedagógica en España, solo 263.000. Hay otras palabras, pero no aparecen tanto. Estas son las 4 que más aparecen. Resulta que he buscado la definición de estas 4 y mejora significa, según el diccionario de la RAE, porque yo voy a la fuente fidedigna, no voy a usar otro diccionario, ya os lo digo, pero entonces la academia no me lo va a coger. Medra, adelantamiento o aumento de algo. Cambio significa convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria. Transformación, bueno, he buscado los verbos, claro, son verbos sustantivados, hacer cambiar de forma a alguien o algo, y renovación, hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. Será o no casual, pero el único de estos términos que tiene una connotación a priori positiva es mejorar, que es el que más aparece, porque se puede cambiar para bien o para mal, se puede transformar para bien o para mal, renovar para bien o para mal, pero mejorar para mal no se puede. Luego, institucionalmente, innovar es mejorar. Y siempre que alguien busca referencias de innovar, le va a aparecer mejorar. ¿Cómo lo veis? ¿De acuerdo, no? Bueno, vamos a las 3 cosas que el diccionario dice que significa mejorar. Voy a llegar hasta el final de esto, no saben con quién han dado. Medrar. Primero, el diccionario dice medrar, adelantar, aumentar. Medrar, dicho de una persona, mejorar de fortuna aumentando sus bienes, reputación, etc., especialmente cuando lo hace con artimañas o aprovechándose de las circunstancias. Yo no, la RAE. No se ha visto la RAE aplaudida por nuestra gente de su sillón, ¿eh? Adelantar, acelerar, apresurar. Aumentar, adelantar o mejorar en conveniencia, empleos o riquezas. Si esto no es una definición de innovación, me vais a decir cuál es. ¿Es o no es? Yo no, la RAE. He marcado en negrita la definición de medrar, este aspecto especialmente cuando lo hace con artimañas o aprovechándose de las circunstancias. Os digo más, también he hecho una búsqueda de la revisión normativa de la definición de innovación, la presencia de innovación en el currículo, ese que no queríais hablar del currículo. Mirad, primera vez que en la historia de España en su currículo aparece la palabra innovación en estas 3 formas. La experiencia de la vida moderna impone innovaciones de orden técnico y metodológico que es inexcusable recoger. Las innovaciones alcanzan igualmente a los instrumentos pedagógicos, libros, mobiliario, material fungible y se extienden hacia los mismos edificios escolares con la ambición de que todos ellos sirvan a su finalidad docente. Y este conjunto de innovaciones, los de la normativa, se complementan con otras de un menor relieve como las que, inspiradas en la política social, aspiran a equiparar a los maestros en su vida administrativa y económica con los demás funcionarios del Estado, elevando la dignidad de su profesión.
Es la primera vez que en la normativa española, en la Ley General de Educación, aparece la palabra innovación 3 veces. ¿Estamos de acuerdo con esto? Estamos de acuerdo con esto. Ley de 17 de julio de 1945 sobre educación primaria. Ley General de Educación franquista. Primera vez que aparece el término innovación, dice esto es literal, en la normativa. ¿Lo sabíais? Pues por lo que sea no lo sabíais, porque a disposición está. ¿Puede encajarnos ahora mismo a nosotras lo que le encajó a una ley franquista? Porque esto, o sea, esto lo podía haber escrito, rellene usted aquí, pensad en alguien. Un premio a banca. A banca es un banco que da premios a los maestros. También es un banco que desahucia a familias con sus hijos e hijas, les manda a la calle. Esto se podía haber escrito en cualquier tratado de pedagogía de hoy. ¿Nos vamos a adscribir a un discurso que puede sobrevivir al fin de una dictadura franquista, al paso de la democracia al siglo XXI? El siglo XXI. El siglo XXI. Si oigo una sola vez más que estamos formando chavales del siglo XXI, me da algo. No sé si sabíais que estamos formando gente del siglo XXI. Pedagogía del siglo XXI. Metodologías del siglo XXI. No. Recursos del siglo XXI. Pero escribir a mano. Para el siglo XXI. Esto nos puede encajar ahora. Ha sobrevivido al paso del tiempo, ¿no? Como los vestidos buenos de las abuelas. ¿Nos ascribimos a un discurso que ya le fue rentable a una ley franquista? Sí. Ya os digo yo, la respuesta es sí. Lo estamos haciendo, ¿eh? Esto, bueno, podéis revisar la LOMLOE si queréis, antes la LOMCE, antes la LOE, y observar cómo ha evolucionado este discurso con un buscador de Google. Por tanto, yo no sé lo que sí, todavía no lo sé. Si lo descubro os lo digo. No sé si es una luz o una sombra de la escuela pública. No sé si tiene potencial transformador o no. Lo que me pregunto es, ¿mejorar el qué? ¿Y quiénes? ¿Y para qué? ¿Adelantar hacia dónde? ¿Acelerar cómo? Yo no, la RAE. La RAE no se lo pregunta porque se lo define. Esto me lo pregunto yo sobre la RAE. ¿Aumentar con qué criterio? Y pregunta favorita. ¿Para qué futuro si nadie sabe cómo va a ser el futuro en el siglo XXI? ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo vamos a preparar a los niños para el final del siglo XXI? Para el futuro si no sabemos cómo va a ser. ¿Qué trabajos habrá en el siglo XXI? ¿Qué casas? Esto no lo digo yo, esto es una pregunta así como recurrente, ¿no? Que defiende mucho, bueno, dentro de la normativa actual. Yo digo, yo no sé cómo va a ser el futuro. Nadie sabe cómo va a ser el futuro. Pero sabemos que si mantenemos el mismo sistema, tendremos los mismos problemas de ahora, aunque tomen formas distintas. ¿Cómo van a ser los trabajos del siglo XXI? Yo no lo sé, pero yo te digo yo quién los va a tener precarios, eso sí lo sé. ¿Cómo van a ser los recursos del siglo XXI? Yo no lo sé. Si vamos a enseñar con pizarras o a dibujar en el dedo, con el dedo, esto me encantaría, así en el aire. Pero te digo que escuelas lo van a tener antes que otras. No es el cómo, todo el tiempo es el para qué. Las diferencias, o sea, los cómo, las metodologías son válidas todas, eso da igual. La cuestión es al servicio de qué fines los ponemos. Cualquier metodología puede ser útil, cualquier forma de innovación puede ser útil, cualquier cambio de perspectiva puede ser útil, independientemente de cómo lo hagamos en la escuela, si los fines nos distinguen de la ley de 1945, porque los cómo son los mismos. Por último, hace poco tuiteé sobre esto un ejemplo bonito sobre la innovación puesta al servicio de un fin guay. Esta Semana Santa he estado en el Valle del Baztán, porque me he leído la trilogía de Dolores Redondo y es que no vivo desde que me la leí sin conocer el Valle del Baztán. Entonces he estado en el Valle del Baztán y he visitado las escuelas de los pueblos donde he estado. Y en una escuela, en la localidad de Sagavía, muy bonita, os la recomiendo, en el Valle del Roncal, una escuela súper pública que trabaja por proyectos, tenían ahí una instalación literaria que era una preciosidad, cosas del 8 de marzo que habían hecho, las aulas parecidas a estas muy guays, la verdad, muy bonitas. También trabajan por ámbitos con producto final. Allí tenían una exposición gigantesca y tenían en la puerta de infantil 3 años o 4 este cuadro, como de un proyecto que están trabajando, y había otras cosas puestas, yo no las entendí porque están, no están en castellano. Y entonces le hice esta foto y después en el camino de vuelta pues me puse a buscar qué significaba.
Y entonces encontré que estaban haciendo un proyecto innovador sobre este señor que se llama Zoilo Mosso, que era un pastor de la zona que se dedicó a cartearse con un escritor para conservar el roncalés. Roncalés es una lengua que se habla en el Valle del Roncal, que yo creía que se hablaba, pero ya no. Se dejó de hablar a finales del siglo XX, este es el XXI, no ahora, antes, en la antigüedad. Se dejó de hablar el roncalés y, bueno, en esa intención de conservarlo para generaciones futuras que pudieran entender la lengua que había sido sus abuelos, pues un escritor de la zona del Valle se carteó con este señor Zoilo Mosso. Y entre sus cartas hay una frase que Zoilo Mosso le dice al escritor y es la que estos niños han elegido, y niñas de 4 años, 4 años. Para la gente de secundaria, 4 años, imaginaos. Las escuelas les enseñamos poco, pero fíjate. Dice esto: yo me iré del mundo cuando Dios lo quiera, pero lo que usted escribe quedará en el mundo y alguno lo leerá y verán alguna cosa de este tiempo. Refiriéndose a... en algún momento sabrán que las raíces de la zona del Valle del Roncal estaban asentadas sobre una lengua propia que se dejó de hablar porque se perdió. Esto es la innovación puesta al servicio de un fin emancipatorio, independientemente que sea trabajo por proyectos o por lo que sea. Por tanto, yo no sé muy bien cuáles son las posibilidades transformadoras de la escuela, todavía no he llegado a eso. Sé más o menos cuáles son sus luces y sombras de mi experiencia y más o menos las de la innovación, pero creo en estos 3 pilares transformadores como punto de partida. En mi despacho están puestos, en mi cole están puestos. Da igual quién empezó y quién se vendió antes a quién, ya estamos todas metidas hasta aquí, es hora de organizarse y buscar soluciones. La escuela no es un espacio para la competición, no somos espacios de competición, somos espacios de cooperación, de apoyo mutuo, de organización y de equipo. Y no hay problemas aislados, no hay un cole que tiene sus problemas, no hay un barrio que tiene sus problemas, no hay un gueto que tiene sus problemas. Los problemas de una escuela pública son los problemas de todas las escuelas públicas. Si no nos ponemos todas las escuelas públicas de acuerdo, luchamos juntas contra ellas, las maestras, nos organizamos, cooperamos, colaboramos, seguiremos teniendo islas y por mucho que nos queramos juntar, será complicado porque habremos tejido fronteras muy grandes. Que hagamos de la escuela pública un lugar que no nos sea leve, que la dignidad sea costumbre siempre en la escuela, para todas, para las familias, para las maestras, para los niños y niñas. Este es el mural que yo tengo enfrente de mi mesa en la escuela. Soy maestra de la escuela pública. No tengo aquí sí, esto es un espacio de confianza, no me importa decirlo, y os agradezco un montón que me hayáis escuchado. Gracias por invitarme. No sé si queda, Jorge, tiempo para un comentario. ¿Alguien quiere hacerlo? Breve. Muy breve. Hombre, No sé si alguien quiere hacer algún comentario o estáis como los niños cuando va a preguntar a alguien: ¿nos vamos a ir a comer ya? ¿Tenéis alguna pregunta? Y un niño una vez me dijo: ¿vamos a salir al patio ya? Como diciendo: ¿cuándo callas tú? ¿Tenéis algún comentario? Vale. Esta no me la esperaba ni en el mejor de mis sueños. ¿Puedes contextualizar un poco en este, o sea, para no hacer aquí más que una pregunta, es una reflexión? Sí. Eso es. No me refiero tanto a la ocupación, porque en realidad la mayor parte de las familias de mi escuela están desempleadas. Por ejemplo, en el barrio donde nosotros trabajamos ha petado muy fuerte el desempleo. Bueno, también son familias muy precarizadas
muchas de ellas irregulares, sino que me refiero a las perspectivas, entre otras la perspectiva de clase, pero podría haber hablado de la perspectiva de género, por ejemplo, que también interviene en la escuela, también lo comenté al principio, con una presencia muy alta de mujeres, tanto como trabajadoras como cuidadoras, como madres, vamos. Me refiero a la conservación o a la puesta, a poner la luz sobre el foco identitario en todas las perspectivas que nos son comunes en tanto somos vecinos y vecinas del mismo espacio. Es decir, esto que os comentaba al principio bueno, cosa que pasa en esta escuela de la que os hablaba, ¿no? Con la línea en el medio, en un lado en una parte donde no se dan los puntos, la mayor parte de las familias se dedican a construcción y cuidados en las casas. Las mujeres principalmente cuidan abuelillos en las casas o limpian. En las casas de las que viven en este lado. Entonces, es muy complicado que yo intente visibilizar que todos los niños y niñas de mi clase son iguales, vienen del mismo sitio, tienen las mismas oportunidades, cuando, por ejemplo, el crío de este lado tiene fiebre de 40 y no puede venir su madre a buscarle porque la madre del compañero que está enfrente no le da permiso para asistir. ¿Me explico? Claro. Sí. Sí, me refiero un poco a que cuando lo hablaba con Jorge antes, ¿no? Cuando en un barrio hay una escuela y la gente del barrio no va a esa escuela, pero hay gente de otro barrio que va a esa escuela y que no representa a las personas que están en la escuela, eso es un indicador. Pero cuando tú intentas homogeneizar dentro de con la libertad de elección de centros, claro, se te juntan chiquillos y chiquillas que vienen de sitios diferentes y tú intentas homogeneizar a todos sin poner de relevancia que no son iguales y que hay algunos cuyas luchas son diferentes a las luchas de los otros, o unos tienen unas luchas que otros no tienen. Por ejemplo, uno tiene a su madre trabajando a lo mejor sin contrato o como sea, que otro la está empleando. Eso es importante ponerlo de relevancia. Es decir, que la escuela pública tiene que visibilizar también estas luchas y colectivizarlas. Y evidentemente una escuela que se ubica en un barrio obrero, esto en Madrid pasa en varias, ¿no? Hay escuelas que están ubicadas en zonas muy deprimidas de Madrid, deprimidas a nivel socioeconómico, pero la escuela tiene un proyecto súper innovador y van rutas en autobús de niños y niñas de otras zonas a estas escuelas. Entonces, de pronto, las luchas de esas familias son: quiero que mis hijos e hijas coman sin azúcar refinado, quiero que mis hijas e hijos no tengan pantallas porque eso les repite cosas. Mientras que los hijos e hijas de esas familias que viven en ese barrio, que no tienen recursos, ni medios, ni espacios, se han quedado sin escuela, y ayer lo comentábamos también que estuvimos tomando algo, o sometidas a la escuela concertada que han abierto al lado para estos chicos. Sí, eso es. Vale. Ya no os pregunto si hay más preguntas, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Pues seguimos la comida. Muchísimas gracias.